da lo mismo entonces, en otras palabras, que la resolución se produzca ipso facto de pleno derecho porque Juan se casó con María el testarudo, ¿m? Que sería condición resolutoria ordinaria, que aquí, y da lo mismo que esta resolución se haya producido por sentencia judicial que ejercida la acción resolutoria declaró resuelto el contrato por incumplimiento de alguna obligación. Es decir, el origen de la resolución no tiene importancia. El efecto de la resolución será el mismo, no importando de dónde se produjo la resolución. Esto a tenerlo muy en cuenta, porque esto viene a ser un tema nuevo entonces que es general, que está sobre la subclasificación de condición resolutoria ordinaria, tácita o pacto comisorio. Esto ya es lo que viene, un tema grande que viene a continuación. Hecha esa aclaración, entonces, pasamos a los efectos de la resolución. Aquí hay que distinguir los efectos de la resolución entre las partes y respecto de terceros. Vamos a pasar a los efectos respecto de terceros cuando se trata de que un bien que ha sido objeto del contrato resuelto ha pasado a manos de un tercero. Eso es perfectamente posible, pero antes de ello, vamos a hablar entre las partes. Y aquí hay que hacer una aclaración. Estos efectos que el 1490 y 1491 nos están regulando son o están diseñados para aquellos contratos en que la obligación es una obligación de dar. Y esta obligación de dar ha sido cumplida. Pero estos efectos no se producen tan claramente cuando se trata de otro tipo de obligaciones en otro tipo de contratos. Obligaciones, por ejemplo, de hacer o obligaciones de no hacer. ¿Qué pasa si hay incumplimiento ahí? No, ahí no proceden las restituciones mutuas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, contrato de arrendamiento de un inmueble. Este es un contrato con obligaciones de dar por un lado, que es la renta mensualmente, y por otro la obligación de dar, dice la ley, la definición de arrendamiento, que en realidad no es dar en el sentido jurídico de derecho de bienes, porque no se transfiere el dominio, sino que es poner a disposición del arrendatario la cosa para que la use según los fines que han sido tenidos en cuenta por las partes al momento de contratar. Eso será. Así que podríamos hablar dejar a disposición o que le sea útil al arrendatario la cosa. La cosa es que si tú dejas de pagar la renta se produce un incumplimiento, por supuesto, pero ¿es posible hablar de resolución en un contrato de tracto sucesivo o en el contrato de arriendo? Por supuesto que no, porque no puede haber resolución de contrato cuando el efecto restitutorio, el efecto retroactivo de la resolución no se puede producir. Aquí, entonces, es procedente y más claro hablar de terminación del contrato y no de resolución del contrato. Aun cuando en términos de un autor muy conocido, en realidad da lo mismo, resolución, terminación. Lo que sucede en realidad es que en un contrato de tracto sucesivo no es posible producir el efecto retroactivo de la resolución que implica restituciones mutuas. Y como no es posible, entonces hablamos de terminación, terminación del contrato. Por eso los contratos de arriendo se terminan. Por eso el contrato de trabajo, que también es de tracto sucesivo, termina y no se resuelve, aun cuando existe incumplimiento de una de las partes. Ustedes verán, se recordarán que el lenguaje del Código del Trabajo, el contrato de trabajo termina, terminación de contrato de trabajo, y no se plantea mayor análisis respecto de por qué se usa esa nomenclatura, y es por eso, porque es un contrato de tracto sucesivo, además muy especial. Vamos a hablar ahora de los efectos que tiene la resolución, ya sea por sentencia judicial de resolución o porque la resolución se ha producido por el acaecimiento del hecho futuro incierto que constituye la condición resolutoria ordinaria. Vamos entonces a los efectos entre las partes. Obviamente esto se divide en efectos entre las partes y efectos respecto de terceros. Vamos a los efectos entre las partes. Primero, aquí yo le he puesto un nombre a estas reglas, las reglas del pobrecito acreedor. Van a ver ustedes por qué el acreedor le va mal y por qué le puse pobrecito acreedor. Vamos, porque resulta que el acreedor es aquel que en virtud de la resolución puede solicitar y exigir que le restituyan un bien. Recordemos que estamos hablando de obligaciones de dar cumplidas. Como está cumplida y se ha resuelto el título, entonces hay que restituirla, hay que devolver las cosas. Bueno, resulta que el acreedor de la obligación que tiene el deudor de restituir es el pobrecito acreedor. ¿Por qué? Porque le va a recibir las cosas de vuelta. Fíjense ustedes, primero, con los aumentos y mejoras que ésta tenga. Es decir, ¿qué aumentos? Por ejemplo, si era un ternero y ahora es una vaca, bueno, la vaca pesa más y eso es un aumento. Una mejora, bueno, la casa te la devuelven con piscina.
Ahí tenemos una mejora. Y los va a recibir sin aumento del precio. No tiene por qué pagar nada porque la cosa creció, o porque aumentó, porque fue mejorada. Así que bien, por ese lado bien. Que bien por el acreedor, no pobrecito. Pero viene lo que viene ahora. Las disminuciones y deterioro los sufre el acreedor sin derecho a rebaja. O sea, si la vaca estaba flaca cuando te la devuelven y estaba gordita cuando la entregaste, problema tuyo. Vas a tener que soportar esa disminución o deterioro. Si el automóvil que te están devolviendo está abollado, chocado y con 100.000 kilómetros más, después de ser taxi además, bueno, te tendrás que aguantar a menos que exista culpa del deudor. Es decir, podría ser que no tengas que soportar las disminuciones y deterioro, pero tendrías que probar culpa al deudor. Y eso es una carga probatoria superior. Después, pérdida fortuita de la cosa. Si la cosa se pierde por caso fortuito, pues bien, vas a tener que sufrir la pérdida de la cosa. O sea, no te la van a devolver. Salvo culpa al deudor, en cuyo caso, y solo en ese caso, deberá el precio más la indemnización de perjuicio. Pero si se pierde, no hay nada más que hacer. Después, los actos de administración del deudor. Debe respetarlos el acreedor. ¿Qué actos de administración? Por ejemplo, sé, pagar los impuestos, contratar a una persona para que administre el fondo. Todo ese tipo de cosas serán actos de administración y tendrá que soportarlo. Después, por último, los frutos. ¿De aquí está la peor pérdida para el acreedor? Porque los frutos los va a mantener aquel quien tuvo la cosa en su poder durante el deudor condicional. La regla general es que la producido pendiente de la condición son del deudor. Fíjense ustedes, lo que no es normal, porque supone que la resolución tiene un efecto retroactivo, es decir, quien el deudor condicional nunca fue dueño por el efecto retroactivo y sin embargo mantiene los frutos de la cosa. Esto, entre paréntesis, es coherente con las normas de la posesión, porque recordemos allá en derecho de bienes que cuando el poseedor tenía que restituir la cosa, podía retener los frutos que hubiese recibido, que hubiese adquirido mientras fue poseedor de buena fe. Así que aquí tenemos normas que son en realidad similares, porque a pesar de que tienes que devolver la cosa fructuaria, los frutos te los puedes quedar, excepto si, y hay 4 excepciones en las cuales este efecto no se produce. Como ustedes pueden ver, el acreedor que recibe la cosa de vuelta, restituida, va a tener, que, más bien que soportar daños, que recibir alegría de la cosa de vuelta. Vamos a un caso especial: resolución por incumplimiento de contrato bilateral. Esto es lo que yo les decía hace un rato, del caso del acreedor que no ha cumplido, pero está ya no cumplir. Puede inhibirse a hacerlo si el deudor ha cumplido en parte, debe restituirle lo pagado. Vamos a ver el 1875. Como ustedes pueden ver, esas son normas de la compraventa, porque están ahí, cerquita de las normas del año del combate naval de Iquique, que nos puede servir para recordar este tipo de normas. Vamos al 1875, que nos dice: la resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras o exigirlas dobladas. Las arras son una especie de garantía que existe solo en el contrato de compraventa, ¿eh? Y además se van a pasar en contrato de compraventa, se les pasa el tema de las arras. Y además, para que se les restituyan los frutos, ya que en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiese pagado, ya es la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiera sido pagada. El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio. Es decir, aquí hay una restitución mutua. Yo restituyo las cosas como deudor condicional, restituyo la cosa que me vendieron, pero tú restitúyeme el precio o la parte del precio que hubiese pagado. Eso es el caso especial del 1875, inciso segundo. Bien, ahora vamos a los efectos de la resolución respecto de terceros. Aquí vamos a tener que hacer una observación. Y es que estos efectos de la resolución respecto de terceros tienen gran similitud, aunque no total, con los efectos de la nulidad respecto de terceros. Tú recordarás que allá en actos jurídicos, en esa asignatura ya olvidada, las brumas del tiempo, se les enseñaron los efectos de la nulidad judicialmente declarada. Viene a ser algo similar, como una prima hermana, pero no es exactamente lo mismo, no son gemelos estos dos. ¿Por qué?
principalmente por las personas a quienes afecta la resolución versus las personas a quienes afecta la nulidad cuando se trata de terceros. Primero recordemos, ¿qué sucede con los terceros cuando se declara la nulidad del contrato? Aquí ocurre algo que no pasa acá, y es que cuando el tercero está de buena fe o esté de mala fe, no se hace ninguna distinción. Es decir, si un tercero ha recibido un bien en virtud de un contrato de compraventa, por ejemplo, de inmueble, para que sea importante, interesante, y en virtud de este contrato se ha hecho dueño del inmueble, pero resulta que su antecesor en el dominio, quien le vendió el inmueble, a su vez lo había adquirido de otro, y el contrato es declarado nulo. Pues bien, el tercero, que ya va tercero en la línea de sucesión de la casa, va a ver que su derecho ha sido declarado nulo. Es decir, por el efecto retroactivo de la nulidad, el tercero nunca fue dueño, porque quien le vendió nunca fue dueño tampoco. La única manera de defenderse entonces en este caso va a ser pedir que se declare la prescripción adquisitiva del bien si es que ha transcurrido la suficiente cantidad de tiempo, pero si no, va a tener que perder el bien. Esto, por eso es tan importante cuando se trata de la adquisición de un inmueble, que el tercero que adquiere un inmueble haga un estudio de títulos buscando causales de nulidad en los títulos anteriores de sus antecesores en el dominio, puesto que si hay alguna causal de nulidad no conviene comprar porque nos encontramos ante la posibilidad de que nos pidan que nos demanden de acción reivindicatoria, si es que alguno de esos antepasados en el dominio demanda al siguiente de nulidad del contrato. Y esto es posible, amigos míos, porque se supone que los vicios de nulidad son observables a simple vista solamente estudiando los títulos del bien raíz. En cambio acá ocurre una cuestión distinta, porque la resolución no necesariamente va a constar en los títulos, porque la resolución se trata del efecto que produce el incumplimiento de una obligación. Entonces, aquí vamos a tener que ir distinguiendo según se trate de bienes muebles o inmuebles y según si esté de buena o mala fe. Porque fíjense ustedes, la resolución afectará al tercer poseedor del bien solo en caso de que este tercero esté de mala fe respecto del hecho constitutivo de la condición y su acaecimiento. No es lo mismo que en la nulidad, porque en la nulidad no importa que esté de buena o mala fe, da lo mismo, te van a poder reivindicar el bien de todas maneras. Acá no, acá solamente si está de mala fe. Y entonces el 1490 y el 1491 nos enseñan cómo se produce esto. Vamos a ir al código, y antes de las diapositivas, quiero que vean las normas. Vamos a estudiar el 1490 y el 1491 y lo vamos a leer y explicar, para a continuación explicar los errores que estos artículos en que incurren estas normas por la confusión de conceptos. Vamos al primero, el 1490. El 1490 se refiere a bienes muebles y el 1491 se refiere a bienes inmuebles. ¿Por qué? Van a ver a continuación cuál es la diferencia en la regulación. Aquí se produce. Entre paréntesis, arriba en la diapositiva dice página 539. Esa es la página del libro de don René Abelius, donde esto está detalladamente explicado. Les recomiendo ver esa página, ver esa parte del libro, puesto que esto es la quinta edición, no es la sexta, para que ustedes comprendan mejor esta parte. Vamos al 1490. Efecto de la resolución respecto de tercero cuando aquello que posee el tercero o de que está en dominio el tercero es un bien mueble. Dice, si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria a la enajena, no habré derecho a reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Se ha producido. Aquí vamos a hacer un ejemplo para que podamos a continuación ir usándolo para describir este fenómeno. Vamos a decir lo siguiente. Primus le vende una casa a Secundus. Secundus se la vende a Tertius. Primus, Secundus y Tertius. Primero, segundo y tercero. Bien. Primus le vende casa a Secundus. Secundus se la vende a Tertius. Pues bien, Secundus no paga el precio. Secundus incurre en un incumplimiento o Primus incurre en un incumplimiento. La cosa es que se ha producido una resolución del contrato entre Primus y Secundus. Se produce entonces el efecto de las restituciones mutuas. Secundus debe restituir la casa a Primus y Primus debe restituir el precio a Secundus. Pero resulta que la casa está en manos de Tertius. ¿Cómo afecta esto a Tertius? Bueno, en este ejemplo vamos a usar no una casa sino un auto, porque aquí estamos hablando de bienes muebles. Se me acabo de equivocar. Tertius tiene un auto.
¿podemos demandar a Tertius de acción reivindicatoria para que restituya el auto? Sí podemos, en la medida en que Tertius esté de mala fe respecto del hecho constitutivo de la condición. Y fíjense lo que dice: si el que debe una cosa mueble a plazo, el tercer poseedor de esta cosa mueble a plazo, podrá ser reivindicado solamente si estaba de mala fe, puesto que no hay derecho si está de buena fe. Ahora aquí viene la cuestión, y aquí vienen los errores de esta razón, pero vamos a esperar, vamos a hacer los errores uno por uno sobre las diapositivas y vamos a ir a al siguiente artículo, 1491. El 1491 dice: si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito o otorgado por escritura pública. Aquí la redacción es distinta. Vamos a lo que es importante. Dice, cuando la condición constaba, es decir, vamos a entender que si constaba la condición, entonces está de mala fe el tertius, el poseedor, dueño de la casa, el tercer que adquirió el bien. Aquí estamos hablando de inmuebles, en 1491. En cambio, en el 1490 habla de que esté de buena fe o de mala fe. Lo que sucede es que cuando se trata de inmuebles, la buena fe o mala fe ya no se discute. Lo importante es, ¿consta en el título respectivo que hay una condición pendiente? Es decir, te pongo por ejemplo, consta en el título respectivo entre primus y secundus que hay un saldo de precios que no está pagado y que se va a pagar en cuotas, por ejemplo. Entonces aquí lo que viene es un acto de prudencia. Cuando Tertius le compra la casa a Secundus, debería tener que asegurarse, por prudencia, de que Secundus ha pagado completamente la casa Primus, puesto que si no la ha pagado, se enfrenta a la posibilidad de que este señor Secundus no pague el precio. Y si no paga el precio, se produce el hecho futuro incierto de la condición resolutoria, que no se cumpla la obligación. Y si no se cumple la obligación, podría pedir la resolución de contrato. Pedida y concedida, Primus podría demandar de acción reivindicatoria a este señor Tertius. ¿Cómo lo evita? Bueno, no comprando una propiedad que tiene un saldo de precio no pagado. O no comprando una propiedad si aún cabe la posibilidad de que Secundus se case con María, porque serían las dos posibilidades de acaecimiento del hecho futuro e incierto. Ahí tenemos entonces las dos posibilidades. Cuando se trata de bienes muebles, habrá que probar la mala fe, porque la buena fe se presume. Cuando se trata de bienes inmuebles, no es necesario probar la mala fe. Basta con acreditar que el hecho futuro incierto estaba ahí, estaba pendiente al momento de la compraventa de secundus a tercios, estaba pendiente y constaba en el título respectivo, que no podía menos que conocer, puesto que se trata de escrituras públicas. Cuando se trata de inmuebles, todo funciona por escrituras públicas, recuerden. Así que no se puede negar que se conocía el contenido del contrato anterior, de sus antepasados en el dominio. Unos errores. Vamos al primero. Ambos artículos, el 1490 y 1491, dicen si el que debe una cosa, mueble. Y 1491 dice, si el que debe un inmueble, debe. ¿A quién se refiere con el debe? Ese de debe está mal, está errado. Hubo otra adición, por lo que no puede deberse la cosa. Debió decir el que posea la cosa. Eso es lo que debió haber dicho según el proyecto de Código Civil de 1845. Eso es lo que debería haber dicho la norma. Porque una vez que la cosa ha sido transferida en dominio, no se debe. Porque si Primus le compró Primus le vendió a Secundus, Secundus la recibió, ¿m? Y ya es dueño de ella, por lo tanto no la debe. Y Secundus se la vendió a Tertius, y Tertius menos aún la debe, no la debe. Por lo tanto, si el que posee, debería haber dicho, una cosa mueble a plazo, o bajo condición resolutoria, entonces la poseo con el peligro de que, cumplida la condición resolutoria, deba restituirla. Vendría a ser entonces como un deudor condicional. A futuro tal vez lo deba, pero aún no soy deudor. Eso está por verse porque está pendiente la condición. Se mantiene la incertidumbre. Por eso podríamos hablar de deudor condicional también, o deudor condicional pendiente, pero no el que debe, porque al decir el que debe, así con mayúscula, como está ahí en la diapositiva, aparentemente estamos afirmando que lo debe hoy, ahora, y no es así. No es así. Tal vez lo llegue a deber en el futuro, pero por el momento no debo nada, la cosa es mía. ¿Mm? Bien, ese es el primer error y en que incurre ambos artículos, 1490 y 1491.
Y otra cosa, hay que ver a quién se está refiriendo el que debe, se está refiriendo a un personaje, estos primus, secundus y tercios, acuérdate, aquí. En el 1490, si tú te fijas, si el que debe una cosa la enajena, es decir, secundus enajena la cosa, no la debe, por algo la enajenó, porque no la debe. ¿Mm? El tercero de buena fe no tiene por qué restituirla. Eso es lo que nos está diciendo. Después viene resolución versus reivindicación. Un segundo error de este artículo 1491. No podrá resolverse 1491. ¿Y por qué es un error? Porque está hablando del contrato entre secundus y tercius, no entre el contrato entre primus y secundus. Recuerden, contrato de compraventa de primus a secundus en el 1491 de un inmueble. Secundus le vende a tercius. Bueno, pues bien, ¿cuál es el contrato que se resuelve? El primer contrato, el contrato entre primus y secundus. En realidad, el contrato entre secundus y tercius no ha sufrido ningún problema, no tiene un problema de resolución de contrato. Ahí lo que va a suceder es otra cosa, es que tercius va a demandar a secundus por la responsabilidad que se le produce en la pérdida y la reivindicación de la cosa. Y entre paréntesis, eso da lugar a un tema que se estudia en derecho a los contratos, en compraventa, específicamente, que es el saneamiento de la evicción, la acción de saneamiento de la evicción, que es una acción que tiene tercius contra secundus para que lo defienda de la reivindicación de primus. Ese es otro tema que se va a tratar en derecho a los contratos el próximo semestre, si Dios quiere. Así que vamos entonces al siguiente error. Dice el siguiente error. El artículo 1490 solo se aplica a la condición resolutoria, no se aplica al que debe una cosa bajo condición suspensiva. Entonces, lo que deben hacer ustedes en el 1490 es colocarle un pequeño slash, una raya arriba de la palabra suspensiva, porque no aplica la condición suspensiva aquí. Porque fíjense una cosa, cuando existe una condición suspensiva, secundus aún no ha adquirido el dominio de la cosa. Aún no hay derecho a exigirla. Recuerden que si hay condición suspensiva, tal vez nazca el derecho en el futuro. Hay un germen, una semilla de derecho, pero aún no tienes derecho. Por lo tanto, imaginemos que se realiza un contrato de compraventa entre primus y segundo bajo condición suspensiva de transferir el dominio, si es que secundus se casa con María. Secundus no tiene derecho al bien mientras no se case con María. Si la condición suspensiva entonces está pendiente, secundus nada debe, porque él no tiene la obligación de casarse con María. Recuerda que condición y obligación son cosas distintas. Él es libre de casarse con María o no. Y si no lo hace, la consecuencia es que no va a poder exigir la casa o el auto, si es un bien mueble. Pero de ninguna manera debe algo. Por lo tanto, haber colocado condición suspensiva es una confusión de conceptos. Después, número 4. Número 4. No se aplica al que debe la cosa mueble a plazo. Aquí también hay una confusión, porque el que debe una cosa mueble a plazo, en realidad es un usufructuario, y el usufructuario solo pudo transferir el usufructo, no la cosa fructuaria. Ergo, nos dice la diapositiva, el nudo propietario no puede reivindicar porque no ha sido privado de su nuda propiedad. ¿Qué va a reivindicar? No ha perdido el dominio. Así que mal podría demandar al tercero. Ahí está la descripción, entonces, de los errores conceptuales que cometen. Vamos al 1490. Primero, si el objeto del contrato resuelto es mueble, se resolvió el contrato, ya sea porque se casó Juan con María, ya sea porque Juan no le pagó el precio a Secundus, no le pagó el precio a Primus, da lo mismo. La cosa es que se resolvió el contrato. El contrato celebrado entonces con condición resolutoria, ordinaria, tácita o con pacto comisorio de cosa mueble, que puede ser corporal o incorporal, entregado al deudor condicional. Después, tercer requisito, el deudor condicional enajenó la cosa estando pendiente la condición. Es decir, quien compró con el peligro, ¿me dan cuenta? Y el tercero adquirente está de mala fe. Solo si tú sabías como tercero adquirente del bien mueble que éste estaba sujeto, o que el dominio de tu vendedor, de quien te transfirió el dominio, estaba sujeto al peligro o el del acaecimiento del hecho futuro incierto, entonces, si tú sabías, tienes que atenerte a las consecuencias. Ahora, si estás de buena fe, bueno, no, ahí no. Entonces, aquí nos hace una serie de observaciones. Primero,
implica conocimiento de la condición resolutoria dentro del primer contrato al momento de celebrarse el segundo contrato. Ahora, es medio complicado porque aquí estamos hablando de bienes muebles, y los bienes muebles se pueden celebrar con un contrato que es puramente consensual. Así que, ¿cómo habría de saber el tercero que hay una condición pendiente, que hay un precio que no está pagado? ¿Mm? Por lo tanto, la buena fe se presume y va a ser bastante difícil entonces probar que está de mala fe el tercero adquirente. Si el objeto del contrato resuelto es mueble, nuevamente, seguimos la misma situación de hecho. Si no puede reivindicarse la cosa, porque imagínate, Primus demandó a Tertius para que le devuelvan el auto, para que le devuelvan la joya, para que le devuelvan este bien mueble valioso, por algo está reivindicándolo, el vendedor no puede recuperar la cosa. Mire qué frustrante, no puedo reivindicar de Tertius porque no puedo probar que estaba de mala fe. Entonces, lo que debo hacer es dirigir la acción contra el quien ajenó, porque aquí no puede ser que quien tiene derecho a reivindicar, que es Primus, se quede sin pan ni pedazo. Quien debe cumplir entonces, quien debe resarcir, es Secundus, quien le vendió a Tercio. ¿Cómo? Pagando la parte del precio adeudado más indemnización de perjuicio. La indemnización de perjuicios va a proceder, por supuesto, siempre y cuando se hayan producido perjuicios. Así que estaremos hablando de una indemnización compensatoria. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar en esta diapositiva del efecto que se produce cuando el tercero es poseedor de un bien inmueble. Es decir, pasamos al artículo 1491. Aquí ya no se habla de buena o mala fe, sino que el requisito es mucho más objetivo, pero apunta a lo mismo, que la condición consta en el título respectivo. ¿Por qué? Porque si consta en el título respectivo, Tertius no puede decir que no sabía, es decir, no puede decir que estaba de buena fe, porque si consta en el título respectivo, que es una escritura pública, un documento que está disponible para que cualquiera lo vea, entonces no puede decir que no sabía, no puede hacerse el tonto con la circunstancia de que había una condición pendiente. Por eso es tan importante que cuando revisemos los títulos de una propiedad, nos fijemos no solo en las causales de nulidad, sino que nos fijemos en las condiciones que se hayan establecido en los contratos anteriores y nos fijemos especialmente en que si se han cumplido todas las obligaciones de quien nos está vendiendo a nosotros, o cediendo a nosotros el derecho, por si acaso. ¿Qué significa entonces que aparezca expresamente en el contrato? Si se trata de la condición resolutoria ordinaria, debe estar expresamente en el contrato. Por ejemplo, que Pedro le vende a Juan bajo la condición resolutoria de que se case con María eventualmente. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros como abogados de tercio es preguntar, ¿se casó Juan con María? No se ha casado aún. ¿Está pendiente? No, es que ya María se murió. Entonces la condición falló. Y si falló, se produjo la resolución en forma inmediata y por lo tanto no conviene comprar. Vamos al pacto comisorio ahora. También debe aparecer expresamente, por supuesto, porque es un pacto. Ahora, cuando se trata de la condición resolutoria tácita, hay un problema que nos refiere a Abeluk en el número 566 de su libro. Y es que la condición resolutoria tácita siempre consta, por lo que no se puede alegar buena fe a su respecto a fin de enervar la acción reivindicatoria. Claro, porque es muy simple. Si hay obligaciones que emanan del contrato anterior, de nuestro antepasado en el dominio, tenemos que hacer la simple pregunta, ¿está todo pagado? ¿Está todo cumplido? Porque si hay algo que no está cumplido, entonces podría eventualmente declararse este incumplimiento, producirse la resolución, producto de una acción resolutoria, y el derecho de usted que me está vendiendo, cediendo a mí, se resuelve, y el mío también. Por lo tanto, sí, en mi opinión, la CRT, la condición resolutoria tácita, siempre consta. El título debe estar inscrito. Obviamente, cuando se trata de bienes inmuebles, los títulos deben, el título, contrato compraventa, contrato de donación, contrato de permuta, son los títulos traslaticio de dominio, deben haberse realizados por la solemnidad de escritura pública. Pero una vez realizada la escritura pública, debe haberse producido la tradición del derecho a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces. Es el título que se debe inscribir, no la condición. La condición tal vez no consta en la inscripción, entre paréntesis. Es muy posible. Recuerden ustedes que el título inscrito es solamente un resumen que hace el registro conservatorio del título que se le presenta, no es el título completo.
Por eso tú no te puedes quedar solo con la inscripción en el conservador, tienes que mirar el título de notarial, puesto que ahí va a aparecer con detalle todas las condiciones del contrato, y ahí va a figurar tal vez una condición resolutoria ordinaria. ¿Mm? O a figurar que el precio se pagó en cuotas y que estas cuotas se van a extender de tal plazo a tal plazo, y hay que preguntar, ¿está pagado? 1491. ¿Hay una presunción de mala fe? Porque recordemos que lo que está haciendo el 1491 es establecer un criterio objetivo. ¿Está en la condición expresada en el título anterior o no está? Ahora, la cuestión es que si está, ¿implica que estás de mala fe o implica que estás de buena fe? Esto puede tener consecuencias, por ejemplo, la retención de frutos, porque si entendemos que está de mala fe, no tiene derecho a retener los frutos tercios, ¿sí?, del que haya producido la cosa. En cambio, si entendemos que es simplemente un requisito objetivo y que nos está definiendo si está de buena o mala fe, entonces debería aplicar la presunción de buena fe y por lo tanto me puedo quedar con los frutos, aunque me hayan, eh, reivindicado la cosa exitosamente. ¿Mm? Así que aquí están los argumentos a favor y en contra y las consecuencias que podrían darse de ello, ¿no? Vamos a la acción del acreedor. ¿Qué pasa con la acción del acreedor? ¿Qué pasa con la hipoteca, con los censos y con la servidumbre y con demás, eh, gravámenes que se hayan impuesto sobre la cosa reivindicada? En este caso nos dice el 1491. Fíjense, si el que debe, en realidad debería decir, si el que posee un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo y servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito o otorgado por escritura pública. Entonces, el destino de estos gravámenes que se imponen sobre la cosa está sujeto a la misma regla que se le daba a la enajenación. Es decir, se mantendrán o se extinguirán según si tercius estaba de buena o mala fe respecto a la condición. Bien, ¿qué pasa con las enajenaciones forzadas? Aquí hay otro detalle porque aparentemente cuando, por ejemplo, si el inmueble es embargado en virtud de una acción ejecutiva o es rematado en virtud de una acción hipotecaria, entonces tenemos que hay un tercer poseedor del inmueble. Al comprar en un remate judicial, ¿deberías tú preocuparte de los títulos anteriores o el remate judicial limpia cualquier defecto que hubiesen tenido los títulos? Uno podría tener la tendencia a pensar que esto limpia, ya que pasó por el agua bendita del juez. Tal vez usted vaya a pensar que la cosa está libre de problemas. No, no, no es así. Porque igualmente, si hay problemas con los títulos, si hay una condición resolutoria pendiente que se cumple, entonces también te va a afectar, aunque seas tercero que obtuvo el dominio por una enajenación forzada. Así que cuidado con esto. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa con los arrendamientos? Los arrendamientos, amigos míos, o sea, la cosa fue arrendada por secundus, primus, secundus, y secundus se la arrendó a tercius. Bueno, aquí ocurre algo muy obvio. Como secundus ha perdido el dominio de la cosa por la resolución del contrato, ya sea por resolución ordinaria o tácita, ¿recuerden? Entonces ha perdido su relación con el bien y por lo tanto el contrato de arriendo va a sufrir el mismo destino. ¿Mm? Se extinguen los arrendamientos convenidos por el deudor condicional, porque el arrendamiento tiene valor en la medida que el arrendador sea el propietario del bien. Si pierde el dominio, entonces no se aplica, el contrato de arrendamiento pierde valor. Y si vamos al 1961, las reglas generales del arrendamiento, extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa arrendada que es dueño, siendo usufructuario de ella, hace cesión del usufructo al propietario, o pierde la propiedad por no haber pagado el precio de venta, será obligado a indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no está obligada a respetar el arrendo. O sea, lo único que surge aquí es una obligación de indemnizar perjuicio, pero quien recupera el dominio del bien inmueble puede ocupar la propiedad puesto que el arrendamiento le es inoponible. Recuerden que hay un efecto ahí de los contratos que solamente opera entre quienes concurrieron a su celebración. Vamos entonces a las prestaciones mutuas respecto de terceros. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que aquí vas a haber que producir devolución de cosas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se van a devolver?
¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con la montura que le puse al caballo? ¿Qué pasa con los impuestos territoriales que pagué? ¿Qué pasa? Algo ya hemos visto respecto de las prestaciones en las reglas del pobrecito acreedor. Sin embargo, las normas señeras en este punto, las que van al detalle de cómo se arreglan las restituciones, cómo deben, bajo qué condiciones debemos devolver las cosas, qué pasa con los abollones del auto, qué pasa si el perro se enfermó y yo lo tuve que gastar en veterinario, etcétera. Una serie de dimes y diretes que se van a producir entre quienes tienen que restituirse bienes. Bueno, las reglas más detalladas del código respecto a restitución son las del 904 y siguientes, que son aquellas que regulan la restitución en caso de reivindicación. Recordemos que no es el único caso de restitución de bien que existe. Hay, según mi cálculo, hay 13 casos de restitución en el Código Civil, por distintas causas o razones. Pero las de la restitución en razón de una reivindicación son las más detalladas y están en el 904 y siguientes, y ahí están todo el detalle de cómo se debe hacer esto. ¿Cuándo se aplica? Aquí tenemos el detalle. Primero, resolución de la venta por no pago del precio del 1876. Resolución de una permuta del artículo 1900, puesto que una permuta también hay que hacer restituciones mutuas. Por el pacto de retroventa en 1833, también qué pasa con las mejoras, qué pasa con los deterioros. Aquí vamos en 1833 a propósito de la retroventa. 1833 nos dice: si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio. Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en inciso segundo del artículo precedente. Bien. ¿Cuándo no se aplica entonces el 904 y siguiente? No se aplica cuando se trata de resolución de las donaciones, porque tiene normas especiales. Recordemos que estos 904, aunque son de la reivindicación, se aplican en forma genérica. Pero cada institución de restitución tiene sus normas especiales. En la nulidad hay normas especiales, en la resolución hay normas especiales, en la posesión hay normas especiales, donación tiene normas especiales, sí que no se aplican. La adjudicación, porque no es un contrato, y en el caso en que la escritura pública de compraventa se haya declarado que se pagó el precio. Fíjate tú que eso es común, que en las escrituras de compraventa de bienes inmuebles se establezca una cláusula que dice más o menos algo así como declara la parte vendedora que ha recibido la totalidad del precio en dinero contado a su entera satisfacción sin tener ulterior reclamo que realizar. O sea, está diciendo urbi et orbi que recibió el pago y en billetes. Muchas veces eso no es cierto, ¿eh? Pero con esto evitamos el problema de ¿se pagó el precio? Porque después quiero transferir el dominio y en el contrato dice que se pagó en cuotas. Y ahí viene el problema. ¿Se pagaron realmente las cuotas? En cambio, si viene esta cláusula del contrato anterior, nos evitamos ese problema porque ya el vendedor dijo que le habían pagado. Por lo tanto, no podría pedir resolución del contrato por falta de pago de precio, porque ya declaró que recibió el precio. ¿Cómo va a alegar resolución por eso entonces? Aun cuando no sea cierto, hay ocasiones en que esta declaración es meramente simbólica. A veces no ha pedido, no ha recibido todo el precio. Bien. ¿Cuáles son los efectos entonces de encontrarse la cláusula de la cláusula de encontrarse pagado todo el precio? Ahí están declarados, según la sentencia y según la doctrina. Vamos ahora, terminado el tema entonces de los efectos de la resolución entre las partes y respecto de terceros. Y de terceros subdistinguimos entre los efectos respecto de terceros cuando se trata de un bien mueble, cuando se trata de un bien inmueble. Y después vimos cómo se producía la restitución. Ahora vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo entre la resolución y la rescisión. ¿Cuáles son las similitudes? Ambos son modos de extinguir obligaciones, eso está claro. Y se confunden en algunos casos porque en algunas normas usan la expresión rescisión en vez de resolución, como si fuese lo mismo, y no es lo mismo porque se ha entendido que la palabra rescisión se aplica a la nulidad relativa. Esos son los artículos donde se confunden, 1486, 1590, 2271. Hay una confusión ahí, no es lo mismo y vamos a ver cómo se produce esto. Aquí tienen el cuadro comparativo. Fíjense, a la izquierda tendremos la rescisión, que es la nulidad relativa, y a la derecha la resolución. Rescisión.
supone un vicio de efecto del acto. Claro, porque cuando tú pides la nulidad relativa es porque existe error, fuerza, dolo, o porque uno de los contratantes es incapaz relativo. Ahí tienen los casos más comunes de nulidad relativa. O porque nulidad relativa por lesión enorme, que también se produce. En cambio, la resolución se produce cuando un acto perfectamente válido ve sus obligaciones, las obligaciones que nacen de él incumplidas. Aquí entendemos que un acto del que se pide resolución o que se resolvió por el hecho futuro incierto ocurrido en la condición resolutoria ordinaria, era perfectamente válido, no tenía ninguna falla. El problema fue posterior al nacimiento del contrato o del acto de que se trata. Esa es la primera diferencia. Segunda, la rescisión, una vez declarada, afecta a todos los terceros, estén de buena o mala fe. En cambio, la resolución afecta a los terceros de mala fe en cuando se trata de bienes muebles, y cuando se trata de bienes inmuebles, afecta a los terceros si es que la condición constaba en el título respectivo. Queda para la discusión si eso implica que está de mala fe o no, según vimos hace un rato atrás. Después, tercera diferencia. En la rescisión, las restituciones que origina son completas, la cosa más los frutos. En cambio, en la resolución, la restitución solo comprende la cosa, puesto que los frutos percibidos en el tiempo intermedio, por regla general, no se restituyen, a menos que estuviese de mala fe el tercero, cuando se trata de efectos respecto de terceros, y cuando se trata de la restitución por el mismo contratante, solamente en los casos excepcionales que enumeramos hace un rato atrás. La rescisión solo puede hacerse valer por la parte en cuyo beneficio lo establece la ley y sus herederos sesionarios. Recuerden que cuando se trata de nulidad, esto es cuando se trata de nulidad relativa, porque cuando se trata de nulidad absoluta, puede alegarla cualquiera que tenga interés pecuniario, agrega la doctrina, en ello. Aquí no. La nulidad relativa no es tan amplia en su ejercicio, solo cuando la ley te ha dado ese beneficio. La resolución, en cambio, puede demandarla solo uno de los contratantes cuando la contraparte no ha cumplido. Aquí no estamos hablando de que la ley diga quién puede ejercer la resolución. La acción de resolución le corresponde exclusivamente al contratante. Y ni aún a él en ciertos casos, ¿no? Pero eso lo veremos en derecho a los contratos. Eso es un caso especial. Esa es la comparación entonces entre rescisión y resolución. Suenan tan parecidos que es fácil confundirse, pero son completamente distintos. Recuerden que rescisión es equivalente a nulidad relativa. Ahora, todo esto es con R, ¿eh? Rescisión, resolución, resiliación, restitución, todo como no se puede confundir, vamos a hacer estas comparaciones. Vamos a resolución y resiliación. Resiliación es el acuerdo de las partes por el cual consienten en dar por nulo un acto, dice el Código Civil. Esto de que dejan dar por nulo es un error, entre paréntesis, sino que simplemente significa que acuerdan en dejar sin efecto el contrato. O sea, se arrepintieron. Fueron a devolver el producto, si ustedes quieren, a Falabella, que algunas multitiendas te dan esa posibilidad. Tú compras y si te arrepientes, devuelve. Eso es una resiliación. Así que no es lo mismo. Resolución y resiliación. Ambas producen la extinción de obligaciones. Esa es la similitud. Aquí son menos, como ustedes pueden ver. Diferencia. La resiliación es un acuerdo entre partes. En otras palabras, la resiliación es un acto jurídico bilateral de aquellos que extinguen actos jurídicos. En cambio, la resolución resulta en incumplimiento de lo convenido. Es un efecto producido por la sentencia o por el acaecimiento del hecho futuro incierto. No hay acuerdo de voluntades, puesto que si se trata de una condición resolutoria ordinaria cumplida, es el acaecimiento del hecho futuro lo que provoca la resolución, no hay ningún acuerdo. Y si se trata de la condición resolutoria tácita, es una sentencia la que produce la resolución. Por lo tanto, tampoco hay un acuerdo, un juicio, de hecho. Otra diferencia, la resiliación se produce por el solo acuerdo de las partes contratantes. En cambio, la resolución a veces necesita sentencia judicial que la declare, otras no, depende si la resolución se produce por resolución de condición resolutoria tácita o por condición resolutoria ordinaria.